Iglesia de Dios Pentecostal MI, Arca de Refugio número 2 y su pastora Dionisia Saravia presentan. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, bendito el Señor. Sí, entramos a lo que es la palabra de Dios y el Señor en su palabra especifica, hermanos, de que todo lo que está escrito tiene que cumplirse. El Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Él no pasará. O sea que tenemos que nosotros atesorar la palabra como está escrita, hermano, porque nosotros podemos justificarlos conforme nosotros queramos y podamos hacer como queriendo desviarlos nosotros conforme a la palabra de Dios, porque en veces agarramos por malas cosas por donde a nosotros los conviene. Pero el Señor especifica en su palabra que la venida del Hijo de Dios está cerca. Entonces, cuando miramos, hermano, de que todos los tiempos, lo que está aconteciendo, nosotros sabemos que la palabra, que la palabra de Dios se está cumpliendo. No son, hermanos, cosas que están pasando, que los científicos anuncian otras cosas. No, esto es la palabra de Dios que se está cumpliendo, hermano. Y eso tenemos que tomar en cuenta nosotros y tenemos que, dice la palabra de Dios, que erguidos cuando todas estas cosas estén pasando y que levantemos nuestra cabeza porque la redención está cerca. Y eso, hermanos, día con día nosotros vamos viendo que cuando nosotros recibimos al Señor, hermano, y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, Dios los ha guiado siempre con su Santo Espíritu a la verdad. Pero tenemos que día con día valorar nosotros que de toda la palabra de Dios que está escrita no va a pasar nada sin que se cumpla, hermano. Y vemos cosas que en veces están pasando y nosotros echamos culpa en veces a otras personas o tratamos de justificar algo, pero es la palabra de Dios que se está cumpliendo, ¿verdad? Dijo y la maldad, dice, matará al pecador. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que está aconteciendo referente a la palabra de Dios, que nosotros estamos en un camino del Señor donde Dios los ha prometido, hermanos, vida eterna y vida en abundancia. Y dijo el Señor que el que cree en Él, dijo, y cree al que le envió, dice que tiene vida y no vendrá condenación. Esa es la palabra de Dios que nosotros hoy en día, hermanos, debemos de atesorar, pero también debemos de hacer la voluntad del Señor también, porque la palabra de Dios, hermanos, especifica claramente cómo debe de guardarse uno para Dios. Porque los ha dejado cómo debemos de caminar. Y vemos, hermano, que nosotros los ha dejado que hablemos del Evangelio, que exhortemos los unos a los otros, hermano, para que podamos caminar en obediencia. Porque es bonito cuando alguien, hermano, exhorta a alguien, a otro hermano, porque antes de que pueda caer. Es bueno porque después que las personas caen, entonces, hermano, hay lo que queda es decir, yo le iba a decir, pero no se lo dijo. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y el capítulo 33, especifica bien, hermanos, lo que el hombre de Dios tiene que hacer para que la sangre de alguien no corra sobre la cabeza de él. Tenemos que atesorar día con día lo que Dios los está mandando a decir, hermano, por medio de su palabra, por medio de lo que Él dejó escrito.
Y si todo, dice que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tenemos que estar nosotros conscientes de que no tenemos que saltarnos nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito tiene que cumplirse, hermano. Y el Señor especifica aquí quiénes entrarán al reino de Dios y quiénes no. Y también decía, hermano, hemos hablado de la venida del Señor, que cómo guardarlos para Dios. Hemos hablado de cómo el camino a que Dios los ha llamado, que dice que Dios no los ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, de todo eso. Pero también el Señor le decía a su apóstol y a todos que también miraran por ellos mismos. Porque eso, hermano, también hoy en día nosotros debemos de ver por nosotros mismos. Mirad, dijo, también por vosotros mismos. O sea, porque no podemos estar solo viendo a otros hermanos y nosotros descuidándolos. Porque dijo Pablo que qué serviría ser heraldo para otros y al final venir a ser el eliminado. Entonces, hermano, lo que está pasando hoy en día es que hay mucha controversia conforme a la palabra de Dios. Que uno atesora la palabra de Dios como está escrita, otros le han dado otro sentido como a libertinaje. Y eso, hermano, el día que el Señor venga, entonces, por eso le digo, se va a ver la verdad, porque Dios va a su pueblo, se va a llevar. Amén. Dios no va a venir por gente, hermano, que está haciendo, que no está haciendo la voluntad de Dios. El Señor ya los dio la oportunidad que cuando confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel para perdonarlos. El Señor, eso es lo que el Señor explica, hermano, que cuando en Primera de Juan capítulo 1, el Señor explica, capítulo 1, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y esa es palabra fiel del Señor, que todo esto, hermano, se va a acontecer. Eso los ayuda a todos los cristianos, los que buscamos, hermano, que llegamos un día desgarrados de nuestros corazones, de nuestra vida, de la vida que vivíamos en inmundicia. Y hoy en día, hermano, el mismo día que nosotros confesamos que sí, habíamos pecado contra Dios y lo recibíamos como Salvador, ese día, hermanos, el Señor entró a morar en nosotros y el Espíritu Santo, y desde entonces, hermanos, nosotros somos salvos, pero teníamos que perseverar, dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, hermanos, seguir lo que el Señor ha escrito en su palabra, lo que Dios quiere para sus hijos, hermanos. Dios ha dejado que le busque la gente, dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere falsedad prácticamente. El Señor no quiere, dice el Señor, que porque le dicen Señor y no, Señor y no hacen lo que Él dice. ¿Por qué no hacemos lo que Él dice? Porque mire, hermano, por eso el Señor en su palabra les decía a aquella gente que eran hipócritas. Porque de labios dice que lo honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Hermano, porque solo en la aflicción, solo en las cosas que cuando la gente le conviene, entonces que valoran y saben que hay un Dios que puede salvarlo. Pero hermano, cuando todas las cosas van bien, usted ve que vienen aflicciones. Y el mismo Señor dice que es necesario que tengamos todas estas cosas. Hermano, y vienen cosas, hermano, porque en vez de solo así podemos buscar al Señor. Los descuidos en nuestra vida espiritual, hermano, va en decadencia casi día con día, hermano. Porque los hemos acostumbrado a muchas cosas, hermano. Yo en lo personal le pido al Señor, hermanos, de estar los cultos más posibles. ¿Verdad? Porque eso me mantiene vivo, hermano. Eso lo mantiene a uno espiritualmente, una conexión con el Señor, ¿verdad? Pero le digo, en veces no se puede venir. Está bien, no se puede venir porque en veces tienen horarios diferentes las personas, hermano. Pero el Señor día con día trae palabras, hermanos, trae palabras de vida eterna. Y sabe que Él es una cosa, cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor,
cuando tenemos en un problema, nosotros nos refugiamos siempre en la palabra del Señor porque es vida, porque es el mismo Señor. Hermano, entonces nosotros hallamos una paz, una tranquilidad, estar en los caminos de Dios, hermano, y saber que tenemos alguien que los defiende, hermano. Alguien que pelea por nosotros, alguien que un día los buscó y los llamó. Y la Biblia dice con lazos de amor que el Señor los llama. Con su amor el Señor los ha llamado. Y muchos hermanos no han atesorado la palabra de Dios. Porque mire, cuando el Señor los llama con su infinito amor, porque el objetivo del Señor todo el tiempo es salvar al hombre. Por eso dice el Señor de que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel, porque el Señor tiene solo un objetivo para la humanidad, es salvar al hombre. Ese es el principal, el Señor Jesús en lo que está enfocado. Por eso vino a la tierra a decir, hermanos, a predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Entonces, de eso dejó fundamentado el Señor todo lo que los profetas escribieron a través del Espíritu Santo que les reveló. Escribió todas las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que adoptar siendo hijos de Dios. Primeramente debemos de vivir, dijo el Señor, en el amor. Quiero decirles, el amor de Dios es muy inmenso. El amor de Dios es paz. El amor de Dios, mire, cuando tenemos el amor de Dios vivimos en una paz tranquilo, hermano. Porque en veces, quiero decirle, nosotros pedimos amor y ni lo conocemos. Sí, porque si nosotros empezáramos a dar amor, entonces nosotros recibimos amor. Porque dando, dijo el Señor, es como recibimos. Pero entonces eso, si todos hiciéramos lo mismo día con día, hermano, vivíamos en una armonía, en una unión bien bonita, hermano, donde todo aconteciera bueno. Pero quiero decirles de que, pero en su palabra el Señor los manda a que miremos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Y cuál es la glotonería, hermano? Espiritualmente, hay cosas que no debemos de echarle más, porque nosotros tenemos en nuestros corazones toda la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y nosotros en veces, hermano, muchas personas pueden estar echando cosas que al Señor no le agradan. Y eso está comiendo de más la gente. Cuando la gente come de más, esas cosas ya no le va bien a su organismo, hablando materialmente. Pero le digo, si hablamos espiritualmente, dijo el Señor que miráramos bien, que los corazones de nosotros no se cargaran de glotonería, de cosas que al Señor no le agradan. Y la glotonería, ¿sabe cuál es? Cuando las personas viven en la carne. Eso es el capítulo 8 de Romanos 8:8, dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Mire, y el que vive conforme a la carne, hermano, le voy a especificar que de cualquier cosita se enoja, porque piensa que para él es eso. Y en verdad, hermano, hay palabra de Dios que es para todos. Que sea solo para él, que él se lleve todo el mensaje, buenísimo, porque le va a servir mucho. Pero es en veces eso es. Pero hay muchas personas, hermano, que todas las cosas las agarran y las agarran por mal. Mas nosotros, los que hemos sido rescatados de donde nadie daba un centavo por nosotros, hermano, hemos valorado este evangelio, hemos valorado la gracia de Dios, que Dios es misericordioso, y hasta la fecha, hermano, Dios los tiene de pie. Y eso día con día, hermano, es un gozo, como decía nuestro hermano Wilfredo, que día con día hay que darle gloria a Dios. Hay instante, cada segundo, hermano, uno tiene que estar dándole gloria a Dios, cantando alabanza, porque hay quienes, hermano, ya no tienen la oportunidad, no la tuvieron. He tenido muchos compañeros y de todos lados, hermano, y le digo de todos lados porque en ciertos lugares, en el ejército y en todo, y no tuvieron la oportunidad que yo he tenido, que el Señor me haya rescatado. Hay muchos fallecieron a temprana edad. Yo le preguntaba a la pastora y decía recién venido, pero pastora, los que entraron al ejército obligatoriamente y los mataron
tendrá. No, pues si no recibieron al Señor. Porque toda la palabra de Dios, dice la Biblia, que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y el evangelio, hermano, ya casi se está terminando de predicar en todo el mundo. Por esas redes sociales usted ve que ha avanzado todo. El evangelio se ha predicado porque hoy en todos lugares se está oyendo la palabra de Dios. Que el hombre no la atesore, que no la valore y que se haga el del oído sordo es otra cosa. Porque el Señor especifica bien, y cuando el Señor especifica bien lo que debemos de hacer, hermanos, ha de ser duro, porque digo yo que no vivimos en una paz tranquila. Cuando los corazones de nosotros están saturados de cosas que al Señor no le agradan, prácticamente vivimos una vida, hermanos, una vida muy agitada, una vida apresurada de aflicción. Porque cuando la paz de Dios está en nuestros corazones, hermanos, nosotros podemos sí sentir personalmente cómo Dios se manifiesta en uno. Cómo Dios los ha bendecido día con día. Y cuando pasa algunas cosas, dice la Biblia que todas las cosas que pasan, los que amamos a Dios, dice que todas los ayudan para bien. Y eso, hermano, debemos de darle gracias a Dios. Porque le digo, de nada nos sirve a nosotros estar renegando en cosas que al Señor los ha puesto, hermano. Porque hay cosas que dice que todas las cosas Dios las permite, hermano, que pasen. Y eso, hermano, cuando nosotros estamos sabedores de donde Dios los ha sacado y venimos a la palabra de Dios y vemos que todo esto tiene que cumplirse, hermano, no podemos nosotros hacerlo de sordos, o sea, como que no oímos, hermano, en cosas que como que no los conviene. Porque tenemos que caminar rectamente, hermano, ¿sí? Fíjate que hay cosas que dice que el Señor las va a juzgar. Hay muchas cosas que el Señor las va a juzgar. Pero ¿por qué no esperamos ser galardonados mejor en vez de que el Señor lo esté juzgando? O sea, ¿por qué no buscamos a caminar en obediencia para que usted sabe que cuando lo llevan a la corte ya no sabe si va a salir o se va a quedar? Lo mismo va a pasar en la palabra de Dios, porque si el Señor dice que vamos a meterlos aquí en esto, que no mucho lo menciona, porque mucha gente se daña, pero dice que a los fornicarios y a los adúlteros, a los hechiceros, hermano, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso dice la palabra de Dios. Pero si usted ve el versículo 21, 27 de Apocalipsis, y si la palabra dice que se va a cumplir, dice que los hechiceros, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, esos dice que no van a entrar al reino de Dios. Entonces no hay a dónde haya salida, porque la palabra de Dios dice que todo se va a cumplir, que los cielos y la tierra van a pasar. Entonces el Señor está hablando a tiempo para que nosotros, los que están desordenados, se ordenen. Yo la semana que vine aquí le dije, pastora, yo necesito, yo ya soy casado, pero yo me casé por la iglesia católica. Yo, si es necesario volverme a casar por estar ordenado para servirle bien a Dios, yo lo hago. Aleluya. Y dijo la pastora, pues no, hijo, usted se casó por la católica, pero lo casa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando viene el Evangelio uno no sabe nada, pero lo hubiera hecho. Me costaba decir a la viejita, bueno, se pone su gabancito más bueno que tenga, me pongo un día de caballero mi camisa blanca y los casamos. Y estoy en obediencia con el Señor, sí, sin hacer ni tanto pompa ni nada. Sí, entonces eso, hermano, es un corazón sincero, que digo yo, hay que quiera agradar a Dios, caminar en obediencia, eso es. Pero hay ciertas dificultades que el hombre también no puede hacer estas cosas. Hay muchas trabas, hermanos, que están, pero pues, que no pueden hacerlo. Pero ¿qué más vale? ¿La vida eterna o la carne? Aleluya. Esa cosa, hermano, que hoy esto no se predica.
Pero la palabra de Dios es clara, que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Él. Entonces, y dice que también como nosotros vamos a querer, hermano, hacer pasar unas cosas nosotros lo que el Señor ha escrito. O sea que los vamos a saltar, no podemos saltarlos nada. Y hoy, hermano, están predicando que todo el mundo va para el cielo. Todito, no se va a quedar nadie así, hermano. Eso es lo que las prédicas que hoy se oyen en día, más el Señor en su palabra especifica los que van a ir al cielo. Primeramente dice de los que Él tiene misericordia, que los guarda y los ayuda a caminar conforme nuestros corazones, hermano. Porque el Señor que conoce todos nuestros corazones, el Señor sabe cómo le amamos y qué es el agradecimiento que nosotros tenemos. El Señor sabe en el corazón qué es lo que hay de cada uno. Por eso dice el Señor que miremos, que mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez. Hermano, hay gente que dice que se ha embriagado del Espíritu Santo. Embriagar es borrachera. Porque cuando usted ve que el Espíritu Santo permanece en nosotros, el Espíritu Santo es el que lo guía a toda verdad y justicia. En la borrachera, ¿sabe qué pasa? Que hoy hace una cosa y mañana ya no hizo nada, porque es un ratito, ya le pasó el efecto, ya no hace nada. Pero el que tiene todo el tiempo el Espíritu de Dios, él siempre sigue haciendo las cosas de Dios. Dijo el Señor de que el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que el que hace la voluntad de Dios, Dios siempre lo sostiene. Dios siempre lo sostiene. Eso es lo que nosotros en día debemos valorar. Hermano, que se dice la palabra de Dios que deseemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo el tiempo es lo que nosotros necesitamos. Pero dice también de que no los... Y de los afanes de esta vida. Los afanes, hermano, es lo que más nos quita para adorar a Dios. Es lo que más en veces nosotros estamos ingridos en las cosas terrenales. Venimos de nuestros países casi con signo de dólar. Bueno, voy a hablar de mi persona en la frente. Tal vez de otros no. Que venimos a hacer dinero. Hacer dinero y hacer dinero, hermano. Y solo es dinero. Y al final el Señor, cuando yo andaba en la miseria, en la desgracia, hermano, a mí no me importaba trabajar o no trabajar. Pero cuando he venido a los caminos de Dios, hermano, también le he dado gracias a Dios. Dios me ha bendecido grandemente, hermano, porque también me he rebuscado a querer estar el más tiempo, dárselo al Señor, el tiempo de Dios. Y Dios, hermano, siempre los ha bendecido día con día en lo que nosotros, en lo poquito que hagamos, hermano. Dice que Él los pondrá en alto. Lo poquito que hagamos, hermano, Dios lo ve bien, pero con un corazón sincero. Yo digo, Dios nunca los va a desamparar, el Señor nunca los va a abandonar, pero también debemos de permanecer en Él. Porque dije que separados de Él nada podemos hacer. Entonces hay muchos requisitos que el Señor ha dejado, que dice que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero en vez de la gente pide o pedimos cosas, hermano, y estamos fuera prácticamente de los caminos de Dios. Pero el Señor día con día los ha dejado a nosotros de que miremos todas las cosas, que miremos por nosotros mismos, queremos hacer esto y queremos hacer el otro, y nosotros estamos dañados de nuestros corazones, que estamos cargados, hermano. La palabra de Dios viene
Cuando uno viene llegando al evangelio, en veces uno piensa, hermano, que quiere hacer, como le digo, tal vez no obligar a alguien, pero piensa uno de que caminando todos juntos la bendición de Dios, y es cierto, la bendición de Dios se mueve, hermano, para que nadie ande desordenado. Y la Biblia registra que el que ande desordenado, que hay que apartarse de él, que ni con él comas, dice la Biblia. Sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, porque la cosa es que las mismas cosas adopta la gente. Y le estoy hablando eso porque es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nada va a pasar. Y entonces, ¿y sabe qué hace la gente cuando anda con otra gente desordenada? Adopta las mismas mañas del otro. Eso es lo que hace, hermano. Entonces debemos de atesorar día con día la palabra. Hay gente, hermano, de que se ha venido de miles de gente. Han venido a levantar la mano y han dicho que el que cree y sea bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, es una verdad que Dios ha dejado. Pero también dice el Señor que debemos de perseverar hasta el fin. Hermano, porque no podemos nosotros venir como cuando llama el cuerpo bombero, solo, o sea, en emergencias. Y cuando pasa un problema grande, nosotros no tenemos esa cobertura, porque esta cobertura los abarca para cuando nosotros tenemos problemas, el estar llenos de Dios. Esto nos va a servir a nosotros mismos. No le va a servir a alguien más de afuera. Porque esto, cuando el Señor mande, es más, dijo el Señor que los va a hacer pasar por fuego. Y entonces dice el Señor, vean, cuando el Señor, para reconocer los suyos, en el libro de Zacarías está, hermano, prácticamente donde dice el Señor que los va a hacer pasar por fuego. Y entonces, hermano, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, el mismo Dios los va a sostener. Dice en Santiago, me gusta un versículo que muchos, hermanos, sería bueno aprenderlo y estudiarlo y darle el significado que tiene. Es pequeño, muy conocido por todos. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hermano, porque dice someteos a Dios, cuando sometemos a Dios, el mismo Señor lo sostiene a nosotros. Y toda prueba, todo lo que venga, usted lo va a resistir. Dice que aprendíamos aquel día de una prédica de que dice que el mismo Señor da la salida. O sea, hermano, y tenemos que, el Señor puede probarlo en muchas cosas a nosotros. De tentarlo prácticamente, dice la palabra de Dios, que Dios no tienta a nadie. El único, el tentador, ya sabe quién es. Ese es el que, hermano, desde que nosotros hemos recibido al Señor, Él ha querido que nosotros caigamos de la gracia de Dios. De una u otra cosa, y lo más fácil que se le ha hecho es que el corazón de las personas se haya primeramente endurecido. Que el corazón de las personas agarre todo lo malo. Y que el corazón de las personas, hermano, le hace ver, el mismo enemigo le hace ver que así va para el cielo. Que no hay necesidad de pedir perdón, que el pedir perdón es sentirse menos que otro, que no lo ha ofendido. Eso es lo que el enemigo le pone a las personas en el corazón. Mas Dios, que los conoce, ¿sí? Pues ahí está un versículo bien hermoso que dice, pues habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, así dice. Entonces, quiero decirles, hermanos, que si Dios los conoce bien, conocerlo, nosotros podemos hablar que lo conocemos, pero Dios, que los conoce bien, sabe qué hay en el interior de nosotros, sabe qué hay en nuestros corazones, y sabe, hermano, de que los que queremos servirle en espíritu y en verdad. Esto, hermano, el Señor ya hizo todo el evangelio. El Señor hizo todo. Por eso la palabra de Dios no va a pasar, porque cuando vino el Señor, dijo el Señor que Él no había venido a juzgar a nadie. El Señor dijo en el 12, el capítulo 12 de Juan, dijo en el 12:46 y 47 y 48. Usted lo ve que dice que el que anda con Él, dice que
Él vino para que nadie ande en tinieblas. Dijo en el 47, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. ¿Sí? Y dijo en el otro versículo, el 48, le dio el resultado también. Y se alegraron muchos cuando oyeron ese versículo, pero cuando les dijo abajo también de que el que no guarda la palabra de él, el que la oye y no la guarda, dice que la palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Yo creo que se quedaron callados entonces, porque ellos hallaron un abrazo, un acomodo cuando el Señor dijo así que no venía a juzgarlos. Entonces esta venida del Señor, viene el Señor, viene no a morir ya por nadie. Viene por un pueblo limpio. Un pueblo que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso viene el Señor. Mire, si el Señor viniera a morir otra vez, no hubiera evangelio. Sí, porque la gente dijera, no, ya venía el Señor, pues no viene a juzgarlos otra vez, no viene a morir otra vez, no. Con una sola vez que el Señor murió, ¿verdad? Dice que los hizo limpios a todos, los purificó. Entonces, hermano, esto tiene que acontecer en nuestra vida. Y dice, para estar de pie, dice, y dice, porque como un lazo vendrá, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El día que el Señor venga, no va a saber, dice que nadie sabe. Y ese día, cuando el Señor venga, dice que debemos de estar preparados todos. Y nosotros debemos estar preparados, hermano, en todo tiempo. Porque si nosotros, hermanos, no sabemos el día que el Señor va a venir, ponga que venga el Señor ahorita. Ponga que el Señor venga al salir nosotros a medianoche, como le pasó del esposo que vino. Y no haya unción, no haya aceite en las personas. Entonces, hermano, esto es lo que Dios está diciendo hoy. Mire, ahora que hay lugar, vaya, ¿por qué no van a comprar aceite y llenan la vasija? Hoy que tengo misericordia, que todavía la trompeta no ha sonado. Hoy todavía hay, porque va a haber días que se va a acabar la gracia de Dios. La palabra dice, va a haber días que la gracia de Dios, entonces dice que correrán de oriente a poniente buscando la palabra de Dios y no la van a hallar. Van a desear, hermano, que haya alguien en una esquina predicando el evangelio, y puede ser que se van a levantar muchos, hermanos, que no quisieron atesorar, entonces van a ser pastores esos. Van a ser evangelistas, van a hacer de todo, y entonces les van a amontonar a la gente, pero ¿a quién le van a estar diciendo ya, si ya no va a haber gracia de Dios? Si ya el Señor va a ser, hermano, como de los jueces, hermano. Algo de que ya pasó la gracia de Dios, y entonces van a venir aquellos mensajes que el Señor les va a poner todavía, y va a decir, mira, se les predicó tal día en esto. Se hizo esto. Hermano, va a ser duro porque está bien las personas que no conocen el evangelio. Digo yo todavía, hermano, hay mucha gente que no conoce el evangelio, que no ha llegado al evangelio. Y eso el Señor dice que día a día el Señor añadirá a los que van a ser salvos. Pero tenemos nosotros que atesorar día con día lo que Dios quiere hablar para nosotros. ¿Verdad? Pues dice en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. Y de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En un versículo, en un capítulo 6 del Apocalipsis de los sellos, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie cuando el Señor venga? El impío, hermano, no va a poder sostenerse en pie. Los hijos de Dios van a estar de pie, es lo que dijo el Señor.
El impío no va a poder ver la gloria de Dios. El impío, hermano, el impío, ¿sabe cuál es el impío? El que no atesora la palabra de Dios. El que ha oído. Por eso el Señor dice, deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Eso es lo que el Señor llama a la gente, hermano. Porque dentro incluso en el pueblo llamado de Dios, hermano, hay gente que no atesora la palabra de Dios. Y hermano, esto no es para que un impuesto que nosotros, algo que nosotros hemos hecho, algo que yo he hecho para que ustedes obedezcan y caminen así. No, por eso lo que Dios le deja a uno es predicar la palabra de Dios. Si la atesoró, hermano, gloria a Dios. Y si no, hermano, también no va a tener excusas de justificarse el día, porque dice que el Señor no va a tener por inocente al culpable. ¿Sí? Y ahí lo puede buscar en Nahum 1:3, lo puede buscar, ahí está. Que Dios dice que es grande en misericordia y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Y entonces, hermanos, si el Señor no va a tener por inocente al culpable, y si la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, o sea que no va a haber tales de quererse esquivar por donde el hombre quiera. Y esto es lo que el Señor manda, hermanos, que estemos en obediencia y que en nuestros corazones, hermanos, no haya cosas fuera de orden. Que nuestros corazones estén limpios para cuando el Señor venga y podamos, hermano, estar juntos con Él. Eso es lo que Dios, porque ¿de qué sirve pasar unos 100 años en una iglesia y el corazón negro? Entonces no sirve. Entonces le digo, pero la mera verdad, hermano, que viene el examen final. Un examen que nadie va a poder pagar o comprarlo. Un examen que cuando diga la gente se fueron, va a ser duro. Porque el hombre, el mismo cristiano, sabe, hermano, a las consecuencias que se va a quedar. Entonces, hermano, hoy en día dice el Señor que podemos escapar de todos estos juicios. De todos los juicios que vienen, va a ser unos juicios duros. Y que entonces no va a haber esperanza. Mire, yo cuando leo los juicios, las 7 trompetas y leo todos esos juicios, los 21 juicios del Señor, hermanos, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar por la gente, nuestras familias que no quieren atesorar en veces la palabra de Dios, que no quieren y hermano, va a ser duro. Pero gracias a Dios que no los vamos a ver, también no los vamos a tener quizás viendo de frente. ¿Sí? Porque eso sí fuera duro ver nuestros hijos o nuestra familia que no quisieron servirle al Señor, estarlos viendo en ese... Sí, pero la misericordia de Dios puede que los muestre también. Si no les hablamos a nuestra familia, para que se arrepientan, y eso va a ser duro, hermano. Mire todo lo que viene a esta tierra, y hoy en día no estamos pasando nada, hermano. Pero lo que debemos de hacer es caminar en obediencia. El Señor ya lo hizo todo, y eso es todo lo que debemos de hacer, y no quererlos saltar, envolverlos en un versículo. Porque un versículo usted busca los otros y entonces le quitan aquello. Usted tiene que leer la Biblia para que usted pueda alegar cosas que está alegando en vez de la gente.